propositivo, todo lo que no fue ni es Eduardo Medina Mora, ejemplo emblemático de un proceso encaminado a llenar a la Corte vía cuotas y cuates, para así pagar favores, asegurar votos, dictaminar sentencias, coartar la independencia de una Corte a la que todavía le cuesta trabajo demostrarla. Eso es lo que el presidente y el PRI y el PAN quisieron hacer o lograron con Medina Mora, colocar a uno de los suyos a cambio de uno de los nuestros, y por ello votaron como lo hicieron, sin un largo proceso de auscultación, sin una extensa etapa de investigación, sin una deliberación razonada, convincente, seria. Y en lugar de ello hubo un montaje, el cual algunos de nosotros presenciamos ese día, una votación negociada y predeterminada, un envío humillante de más de 45,000 firmas ciudadanas, exigiendo un proceso transparente a un micrositio del Senado, ahí acumulando polvo, ahí acumulando indignación, revelando lo que está mal con la designación de los ministros de la Corte y por qué urge cambiarla. Si la justicia, como escribió Joubert, es la verdad en acción, habrá que verla funcionar en la integración de la Suprema Corte. En el alto tribunal estadounidense, y no sé si han visitado alguna vez el recinto, la misma arquitectura del lugar revela su misión. Hay 44 escalones para ascender a la puerta, 44 escalones por los cuales hay que llegar, una manifestación física del camino a la justicia. Como escribe Jeffrey Toobin, un abogado y escritor de cuestiones legales muy famoso en Estados Unidos, en un libro de gran impacto que se llama Los 9, dentro del mundo secreto de la Suprema Corte, las escaleras separan a la Corte de lo mundano, de la política, de las luchas por el poder. Los ministros están colocados literalmente en un plano superior, cerca de la autonomía y lejos de las alianzas políticas y de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría, cerca de la independencia y lejos de los intereses empresariales. Son garantes agresivos de los derechos individuales y no corsarios del corporativismo o del capitalismo de cuates. Y precisamente por ello, en México no podemos permitir que la Corte se convierta en otro coto, en otro lugar donde es posible enviar incondicionales o subordinados o hombres y mujeres que no son los mejores candidatos. Y por eso se dio en los últimos meses la exigencia social de ternas decentes que contribuyeran, como lo ha escrito Saúl López Noriega, a la diversidad de la Corte. Una Corte exitosa debe contar con jueces de carrera y académicos y litigantes e incluso miembros de otras ramas del gobierno. No puede ser un tribunal monolítico, incestuoso, provinciano, formalista, rígido y tribal. Ha llegado el momento, dados los grandes desafíos del país, de abrir a la Corte a visiones más garantistas, creativas e internacionales. Ha llegado el tiempo de dejar atrás el patrimonialismo, el verticalismo, el autoritarismo que sigue permeando sus paredes. La Corte no es para familias o grupos o políticos en funciones. Es para quienes entiendan el derecho desde la perspectiva de darle vida democrática al texto constitucional. Y por eso también la exigencia social, que viene de sin cuotas y sin cuates, de que el Senado se comporte con la dignidad que le corresponde y que en el pasado sacrificó. Que el Senado abra a consulta de ciudadanos y especialistas el proceso de auscultación, que valore con tiempo los perfiles propuestos por el presidente, a quien se le ha exigido una y otra vez ver a la Corte como un contrapeso y no como otro espacio para la cuatitud. Que genere el Senado dictámenes sustantivos y no solo teatros kabuki, como el que montó lastimosamente el senador Gil Swart
con el nombramiento de Medina Mora. Que el Senado tome en cuenta la paridad de género, pero eligiendo a mujeres competentes y no solo aquellas que tengan el sexo correcto, sino la competencia adecuada. Basta de dictámenes paupérrimos, basta de procesos fársicos e indignantes, basta de desfiguros como el nombramiento de Medina Mora. Por eso estamos aquí, para exigir lo mejor de la Corte y del Senado que merecemos y queremos. Un Tribunal Supremo sin sometimientos al poder ni conformada para hacer sus encargos, un recinto autónomo que vele por los derechos fundamentales, que se erija como contrapeso, que involucre a los ciudadanos en un diálogo sobre el significado de la Carta Magna. Eso exigimos y eso es lo que el Senado debe asegurar ahora que revisa las ternas que Enrique Peña Nieto acaba de enviar para ser auscultadas y votadas. Ternas que sorprenden por las diferencias en calidad, por la nebulosidad de algunos perfiles y lo absurdo de otros. No podemos permitir otra vez ese intento burdo que fue avalado por la mayoría en el Senado de volver a la Corte un símbolo y un instrumento del poder político vía la colocación de compadres, vía el nombramiento y la votación fast track para evitar la auscultación, para evitar un proceso abierto, transparente, incluso adversarial, que obligara a cada uno de los nominados a definir su posición en temas centrales. Y de ahí la importancia de que el Senado haga su trabajo. En el documento que el Ejecutivo envía al Senado, habla de la importancia, y cito, de las cualidades humanas, morales y profesionales de los hombres y las mujeres llamados a integrarse como ministros en el más alto tribunal de México. Pero en lugar de presentar un argumento razonado, sofisticado, completo sobre las 6 personas que propone, simplemente expone sus currículums. Tiene tantos años, estudió en tal lugar, ha dictado tales conferencias, nada sobre sus posturas en torno al derecho a decidir, nada sobre la despenalización de la marihuana, nada sobre los derechos humanos, nada sobre el interés legítimo, nada sobre cómo han tomado decisiones anteriores, aquello a lo que se refería mi colega Saúl López Noriega. Nada sobre lo que piensan en torno al papel de la Corte y su desempeño. Ahora el Senado tiene menos de 30 días para votar y ojalá use bien su tiempo para iniciar un proceso de auscultación serio, de confrontación larga y profunda a cada uno de los candidatos con preguntas duras y difíciles como las que se le hacen a candidatos en otras cortes en democracias que funcionan mucho mejor que la nuestra. Un proceso de deliberación y argumentación pública en la que participen especialistas y académicos y barras de abogados y miembros de la sociedad civil, porque solo así va a salir a la luz lo que apenas alcanzamos a vislumbrar, lo escandalosa que resulta la nominación de Verónica Sánchez Valle, sancionada en 2007 por el Consejo de la Judicatura con un apercibimiento público por falta de profesionalismo, sancionada de nuevo en 2010 por la misma razón. ¿O qué decir de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual Procurador General de Justicia del Estado de México, el que salió a negar los hechos de Tlatlaya, el que salió a mentir y a ofuscar y a ocultar, 2 candidatos de entrada no idóneos para el puesto, quizá colocados ahí como simples fichas de negociación? Llegó el momento de airear, investigar, sacar a la luz y de manera pública quiénes son estas personas, de dónde vienen, qué han hecho, en qué creen, porque son los que van a interpretar y defender principios constitucionales, porque quienes sean electos deben mantener el balance, la autonomía y la pluralidad de la Corte. Y no deben llegar ahí quienes quisieran convertirla en órgano del poder político o de la Secretaría de Hacienda,
no deben llegar ahí quienes quisieran que dejara de corregir las deficiencias del proceso gubernamental, y por eso el Senado no puede abdicar a su responsabilidad. Le toca hurgar muchos días, preguntar durante muchas horas, confrontar sin contrapisas, le corresponde juzgar a los juzgadores. Y de ahí mi exhorto, nuestro exhorto, a que se asegure un proceso distinto al que hemos presenciado en el pasado y cuyas consecuencias padecemos en el presente. Basta con ver las argumentaciones pueriles de Medina Mora en las grandes discusiones de la Corte. Un proceso que lleve a evaluar de manera cercana las actitudes y los valores de las personas nominadas para servir en la Corte, que los obligue a hacer públicos sus valores filosóficos e ideológicos, que haya involucramiento y presencia de la sociedad civil, los medios, grupos de interés, comentaristas y expertos, que la integridad y la imparcialidad del candidato no quede en duda. Y de ahí la importancia de los siguientes pasos, ahora y en el futuro. En primer lugar, que la Comisión de Justicia haga lo que se hace en Estados Unidos, que conduzca una investigación conocida como background check, que incluya las finanzas personales de cada candidato y posibles conflictos de interés. En Estados Unidos esa investigación es llevada a cabo por el FBI. Aquí habría que determinar qué instancia autónoma podría hacer lo mismo. En segundo lugar, que la Comisión de Justicia se encargue de conocer lo más posible sobre el candidato y aproveche la ayuda de abogados privados, académicos expertos en cuestiones constitucionales y asociaciones civiles. Tercero, que la Comisión de Justicia elabore un cuestionario a cada candidato que sea contestado por escrito y que las respuestas sean de información pública. Cuarto, que cada candidato sea entrevistado personalmente por todos los miembros de la Comisión de Justicia. Quinto, que la Comisión de Justicia también recabe información vía la entrevista a testigos públicos que conozcan a los candidatos. Quinto, después de esa etapa de investigación a fondo, se lleven a cabo las audiencias públicas, y me sumo a la petición de Saúl de que sean televisadas con presencia de los medios. Y que en esas audiencias se incluyan preguntas indispensables que el Senado debe hacer para asegurar la idoneidad de los próximos ministros de la Suprema Corte. Y aquí quizás sí difiero de Saúl, porque yo sí propondría hacer preguntas puntuales, aunque los candidatos no las quisieran responder. Por ejemplo, la pregunta: hace poco la Suprema Corte aprobó el consumo personal de la marihuana basado en el argumento de derechos de la persona. ¿Cree usted que ese precedente debería ser aplicado más allá de los 4 individuos que presentaron el amparo y a quienes hasta hoy aplica la sentencia? ¿Cuál es su postura en torno a la despenalización de la marihuana para uso medicinal? ¿Cuál es su posición sobre la despenalización para uso comercial? O en tiempos recientes hemos visto la proliferación de las llamadas leyes antibronco, que buscan colocar barreras de entrada a los candidatos independientes en los estados. ¿Qué papel debería jugar la Corte en estos casos? La Secretaría de la Defensa Nacional, vía su secretario, ha declarado que el grupo interdisciplinario de expertos independientes no puede entrevistar a los miembros del batallón 27 de Iguala porque son sus soldados. ¿Cuál es su visión del papel de la Corte en la separación de poderes cuando del ejército y su comportamiento se trata? En el momento en el que una Corte interpreta tratados internacionales, es frecuente que considere el derecho internacional. Es más controvertido que ministros apelen a leyes extranjeras en busca de asistencia para interpretar leyes exclusivamente mexicanas como la Constitución. ¿Cuál es la posición de usted del uso de leyes y jurisprudencia de otros países en la interpretación de la Constitución? O preguntarle, a ver, la Comisión Interamericana emitió 16 recomendaciones
en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974. ¿Qué opinión le merece que el Estado mexicano aún no haya cumplido con la mitad de las recomendaciones? ¿Cuál debería ser el papel de la Corte cuando el Estado mexicano incumple sus obligaciones internacionales? U otro asunto controvertido. La Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Florence Cassés debido a la violación del debido proceso. En su caso, ¿cómo hubiera votado usted? ¿Y cuál es su opinión sobre el hecho de que su supuesto cómplice, Israel Vallarta, lleva 10 años en la cárcel y sin sentencia? ¿No debería ser liberado por los mismos motivos y no debería la Corte atraer el caso? ¿Qué le parece a usted el retraso en la instrumentación de la reforma penal por cuestiones administrativas, logísticas, políticas y financieras? ¿Qué haría usted para acelerar el proceso a nivel nacional? Otra pregunta, la Suprema Corte no quiso atraer el caso de Carmen Aristegui, que ponía en prueba los lineamientos de la protección de los derechos humanos contenidos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Usted hubiera traído el caso? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, esta semana la Suprema Corte decidirá si los expedientes sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando deben ser desclasificados. ¿Usted cómo votaría en esta cuestión y en otras que involucran desclasificar documentos sobre la actuación de autoridades como la policía, la Marina y el Ejército? En el caso de Lidia Cacho, insisto, la mayoría de la Corte dijo que las violaciones a sus garantías individuales fueron poco graves. ¿Cómo hubiera votado usted en ese momento y por qué? ¿Qué opinión le merece el proyecto fallido, el que no logró la mayoría de votos del ministro Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, imputando responsabilidades administrativas y políticas al exdirector del IMSS, Juan Molinar? De nuevo, ¿cómo hubiera votado usted en este caso? Con frecuencia la aplicación de la ley corre en contracorriente a las posturas ideológicas personales de un ministro. ¿Cuál es su postura con respecto al derecho a decidir, el matrimonio homosexual y las decisiones de la Corte en estos temas? ¿Qué opina de que el Senado haya votado la Ley Federal de Acceso a la Información o la Ley de Transparencia, aunque hay quienes en la sociedad civil que argumentan que es inconstitucional en varios de sus temas? ¿Cuál sería su criterio para declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información? ¿Cree que hay una diferencia entre procurar justicia y obedecer la ley? Y finalmente, mi última pregunta, que ojalá el Senado, vía la Comisión de Justicia, les haga: ¿cuál es el ministro o ministra de la Suprema Corte que más ha admirado y por qué? Porque eso va a revelar mucho del sentir y el actuar de la persona que llegue y cómo va a votar. Aparte de estas preguntas generales, a cada candidato se le debe interrogar sobre su trayectoria legal, su trayectoria privada, sus acciones como figuras públicas. Las preguntas deben centrarse a través de ejemplos que he expuesto en temas políticos y sociales, la Constitución, jurisprudencia y decisiones de la Corte, casos controvertidos de la Corte, valores constitucionales, filosofía judicial y enfoque analítico, para así poder evaluar el temperamento y carácter de quien ocupará una silla en el máximo tribunal. Esas son las preguntas centrales que 6 hombres y mujeres tienen la obligación de responder. Y finalmente, que la comisión emita un dictamen y que los candidatos se presenten ante el Pleno, donde el resto de los senadores debería tener la oportunidad de pronunciarse. En otras palabras, al revés del proceso que la mesa directiva ha planteado. ¿Y por qué es tan importante, señoras y señores, cambiar el proceso de integración de la Suprema Corte?
porque en sus manos va a estar la funcionalidad de la democracia, la plenitud de la democracia, la calidad de la democracia. Y asumirlo así requiere argumentos de fondo, requiere entender el papel de la Corte en coyunturas históricas como las que enfrentamos ahora. Coyunturas cuando los jueces y también los senadores comprendan, como lo escribió Thomas Jefferson, que las instituciones deben ir de la mano del progreso de la mente humana. Momentos cuando los jueces reconocen la necesidad de cambiar criterios para darle sentido democrático al texto constitucional. Circunstancias cuando los jueces están a la altura de la realidad que los rodea. Decisiones históricas que reflejan la historia y la cambian. Brown versus Board of Education, que eliminó la segregación racial en las escuelas estadounidenses. Roe versus Wade, que legalizó el aborto en función del derecho a la privacidad. Marbury versus Madison, que le dio a la Suprema Corte estadounidense la capacidad de revisar las leyes que elaboran otras ramas del gobierno. Decisiones que reflejaron en su momento, como lo reflejó la decisión sobre la marihuana en la Corte hace unas semanas, la expansión de derechos. Ese es el efecto de lo que las Supremas Cortes hacen, ese es el impacto que tienen. Aunque los ministros no se asuman como protagonistas de la transición democrática, lo son. Aunque los ministros quieran estar lejos de la política, sus votos la afectan en ámbito tras ámbito, cuestiones definitorias que van más allá de las palabras consagradas en la Constitución, decisiones jurídicas con resultados políticos y consecuencias democráticas o antidemocráticas. En un contexto crítico donde le pido al Senado y a los candidatos que salgan y miren con honestidad el país. El país donde persiste la percepción de ciudadanos indefensos ante la violación de sus garantías, la percepción de partidos que establecen las reglas del juego y las controlan, la percepción de legisladores que colocan candados y se guardan la llave para abrirlos, la percepción de una democracia que funciona para su clase política y para sus jueces, pero no para sus ciudadanos. Y la imagen de una Suprema Corte que no debe permitir que esto sea así. A la Suprema Corte le corresponde un recorrido más amplio, una trayectoria que abarque las condiciones necesarias para que los mexicanos vivan mejor y se gobiernen mejor. A los ministros les toca un viaje cotidiano por la Constitución que la haga justa, ética, democrática. Y para terminar, por ello, la Suprema Corte necesita recorrer las cortinillas del tren en el que va. Necesita comprender que México es una democracia electoral, pero no es una democracia constitucional todavía. Necesita saber que hoy el sistema político protege algunas libertades políticas, pero no asegura todas las garantías individuales. Necesita aprender que la democracia debe ser una medalla de honor basada en derechos y no una categoría descriptiva basada solo en elecciones y partidos que las controlan. Necesita entender que le corresponde seguir pronunciándose, como lo ha hecho, en temas como la marihuana y los matrimonios homosexuales, para no ser lo que fue, un tren lejano que siempre llega tarde, sino un tren bala moderno que llega a tiempo y con cada mexicano subido a bordo. Y al Senado, vía un proceso de integración legítimo, le corresponde ayudar a que eso sea así. Muchas gracias. Muy bien.